Hola, bienvenidos al episodio número 47 del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Muchas gracias a todos por seguirnos en este nuevo episodio. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que iniciamos en el episodio anterior, en el que hablamos de la viticultura, con el fin de conocer un poco de cómo comienza a tomar forma el vino y darnos cuenta de lo importante de esta etapa. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Antes de comenzar, quiero invitar a todos a visitar la nueva página del programa. La dirección sigue siendo la misma, www.vinoparaprincipiantes.com, pero hemos cambiado la página por una imagen más fresca, más fácil de navegar, pueden escuchar los episodios de una manera más sencilla. Estamos incluyendo todas las secciones que teníamos en la versión anterior, las descargas del material de los episodios, que mucha gente nos ha escrito que a veces era difícil encontrarla, va a estar más a la vista. Espero que les guste este nuevo sitio, que lo disfruten, es para todos ustedes. Bueno, vamos ahora sí de lleno al tema que nos interesa, aprender de vinos. En el último episodio estuvimos hablando sobre las vides y su ciclo de cultivo, la floración, luego el hembero y eventualmente terminamos con la cosecha. Durante todo este ciclo de vida de la vid, hay diferentes procesos que ocurren en la planta y que debemos de cubrirlos. Y es precisamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Es un poco técnico y no es el tema más entretenido, pero espero que te ayude a entender qué tan especial es el vino y qué tan difícil puede ser hacer un gran vino, porque los grandes vinos comienzan siempre en el viñedo. Muy bien, el primer proceso del que vamos a hablar es probablemente ya muy conocido por la mayoría de ustedes. Es algo que estudiaste en la escuela y que tiene que ver con la clorofila, con esta sustancia verde que encontramos en la planta. El proceso al que me refiero es en el que la planta usa la luz del sol y la clorofila para convertir el dióxido de carbono y agua en azúcar y oxígeno, y este proceso se llama fotosíntesis. Sin la fotosíntesis, la vid no va a producir flores, por lo tanto no va a producir uvas y no va a producir vino. Y lo mismo pasa con los azúcares que se producen durante la fotosíntesis. Son críticos para producir vino porque sin azúcar, la levadura no tiene nada que consumir. Y por lo tanto, luego no tienen nada con qué producir el alcohol, que es lo que les gusta hacer a las levaduras. Pero vamos a regresarnos a la fotosíntesis. Más tarde vamos a hablar del alcohol. La fotosíntesis ocurre más despacio si las temperaturas están por debajo de los 10 grados Celsius o cuando están por arriba de los 35 grados. Así que lo que buscamos en un viñedo es algo entre el rango de 20 a 30 grados. Esa es así como la temperatura perfecta para que ocurra la fotosíntesis. Y ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Sabían que las vides sudan? Sí, así es, sudan. Puede no ser exactamente como lo hacemos los humanos, pero es un proceso muy similar. En la epidermis de las hojas hay estas pequeñas aberturas, o más bien microscópicas aberturas, llamadas estomas. Cuando el agua se evapora a través de las estomas, la vid pasa por lo que se llama transpiración. Y la razón por la que ocurre esto es la misma que cuando nos pasa a nosotros. Es para que la planta de la vid pueda refrescarse. Si hay suficiente agua llegando a la planta a través de las raíces, entonces el estoma se cierra y la transpiración no ocurre. Y te preguntarás, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, si el estoma se cierra, el dióxido de carbono no entra en la hoja y no llega a la vid. Así que si no hay CO2, no hay fotosíntesis y entonces perdemos la producción de azúcar. Y eso es malo para nosotros. Entonces este es un punto que hay que cuidar. Por otro lado, ¿sabías que las vides también respiran? Así es, pasan por otro proceso llamado respiración, y este es un fenómeno en el que se establece el intercambio de gases entre la planta y la atmósfera. Se toma oxígeno y se desprende anhídrido carbónico, y es entonces cuando las azúcares son divididas y utilizadas por la vid como fuente de energía. Y estas tres funciones de las que acabamos de hablar son las funciones vitales de la planta: la transpiración, respiración y fotosíntesis. Finalmente tenemos otro proceso que ya habíamos mencionado en el episodio anterior, la translocación. El término se refiere a mover cosas, a moverlas de un lado a otro, y más específico se refiere a mover nutrientes de una parte de la planta a otra. Este proceso lo que hace es prevenir que varias partes de la planta mueran debido a falta de nutrientes. Muy bien, estos son los principales procesos por los que pasa la vid y los que hay que cuidar que ocurran adecuadamente. Pero ¿cómo los cuidamos?
vamos a hablar de qué necesitamos hacer en el viñedo para que las vides crezcan como debe ser. Cómo hacer que la planta crezca adecuadamente. El viticultor lo logra a través de un proceso llamado gestión del follaje. Lo que queremos decir con esto es que el viticultor controla la producción de las uvas a través del follaje, ya que todo aquello que afecta el rendimiento de la vid se refleja en su follaje. ¿Y qué queremos decir con esta palabra? Follaje se refiere básicamente a toda parte de la planta de la vid que está sobre el suelo. Las hojas, el tronco, los brazos, los brotes, todo. Si está sobre el suelo, entonces forma parte del follaje. Y en relación a este tema de la gestión de todas estas partes de la planta, vamos a platicar sobre algunos temas relacionados. No se vayan a aburrir, les prometo que ya en el próximo episodio vamos a tener temas ya un poquito menos técnicos, vamos a regresar a los vinos, a descubrir las regiones y las uvas, pero por lo pronto vamos a cumplir con esta clase casi obligada cuando se estudia sobre vinos. Vino para principiantes. Salud. El primer término que va a ser muy común escuchar en el mundo del vino y de la viticultura es microclima. ¿Qué es un microclima? Bueno, todos sabemos lo que es un clima. Definámoslo como una serie de condiciones climáticas de una región en particular. ¿Y entonces qué es un microclima? Bueno, nos referimos al área justo alrededor del follaje de la planta. Algunas veces es un término que se emplea de forma incorrecta para describir las condiciones dentro de un viñedo, como su elevación, aspecto, luz solar, si está en una colina o en un arenal, pero no es así, esto no es el microclima. El término correcto para definir todas estas condiciones es mesoclima, que se refiere precisamente a las condiciones climáticas en una región relativamente limitada de algunos kilómetros solamente. Y algunas veces también vas a escuchar el término macroclima, y a lo que esto se refiere es al clima de una región más amplia. Por ejemplo, ya cuando hablamos de una denominación de origen o de un valle en específico, esto es un macroclima. Ahora que entendemos lo que estos diferentes climas son, regresemos al microclima, lo que se encuentra justo alrededor de la planta, y una parte importante del cuidado de la planta es controlar este microclima. Eso es lo que queremos hacer con la gestión del follaje. Necesitamos controlar el microclima para que la vid produzca buenas uvas para nuestro vino. Una manera de lograr esto es con la poda de invierno, y esto es cuando el viticultor sale al viñedo y mientras la planta se encuentra dormida, podríamos decir, debido al intenso frío durante el invierno, el flujo de la savia es menor en esta temporada. Entonces lo que hace el viticultor es quitar algunas ramas con el fin de hacer espacio para nuevos brotes durante la primavera, y también se busca obtener una forma y un tamaño específico de la planta. Luego llega la primavera y la planta comienza a tomar vida, y es aquí cuando el viticultor puede comenzar una actividad en la que los brotes o yemas no deseados se eliminan. Esto lo hace con el fin de limitar el número de racimos de uva que quiere que crezcan en cada planta. Recordemos que dependiendo del número de racimos que hay en una planta, es como se van a distribuir los nutrientes en las uvas. Si tenemos muchos racimos, los mismos nutrientes se van a tener que distribuir en todos ellos. En cambio, si tenemos pocos racimos, los nutrientes se van a concentrar mucho más en estas pocas uvas. Continuemos entonces con las técnicas que pueden utilizar en el viñedo. Otra técnica es lo que se llama estresar a la planta, lo cual ocurre cuando las vides experimentan estrés debido a la falta de agua. Y esto significa que se convierten en plantas un poco menos vigorosas. Y como lo acabamos de mencionar, esto nos gusta porque los nutrientes tienen mayor concentración en donde queremos. Otra opción para el viticultor en el cuidado de la planta es posicionar los brotes para que el microclima tenga buena penetración de luz solar y circulación de aire. Esta es una práctica muy popular y se hace con frecuencia, ya que realmente ayuda a las uvas a madurar. Ahora, si las cosas están saliendo realmente de control, el viticultor puede siempre quitar o cortar hojas de la planta para permitir la entrada del sol y el aire. Y es que las hojas le dan sombra a la planta, que es muy bueno para proteger los racimos de la dureza del calor, pero una sombra excesiva puede también decrementar el desarrollo de azúcares y otros componentes muy importantes que necesitamos en la uva. Y es que las hojas de la vid son la parte más visible de la planta y juegan un papel importantísimo. Como vimos al principio del episodio, es a través de las hojas donde se inicia el proceso de la fotosíntesis, el cual crea los carbohidratos necesarios para que crezca la planta. Y es aquí también en las hojas donde ocurre la transpiración y la respiración. El tamaño de las hojas varía dependiendo del tipo de uva.
Como la Merlot, por ejemplo, se caracteriza por tener hojas muy grandes, o tenemos en cambio la Gewürztraminer, que se distingue por tener hojas pequeñas. Y para que te des una idea, el tamaño típico de las hojas de la vid es comparable con el de tu mano, en promedio. Bueno, con respecto a las hojas y utilizando las técnicas que ya mencionamos, el viticultor siempre lo que va a estar buscando es tener un radio adecuado de fruta y hojas. Existe una teoría que habla sobre la vid balanceada. Esta fue desarrollada por un experto enólogo y viticultor australiano llamado Richard Smart, y en la cual establece que un viñedo en específico y cada planta en particular pueden soportar solamente un número determinado de hojas. Si los suelos son pobres o rocosos, no le dan a las plantas gran potencial para obtener agua y nutrientes, así que el número de hojas que puede soportar es menor. Vides que están plantadas en terrenos fértiles y de buenos suelos, obviamente van a producir muchas más hojas. La idea de esta teoría al final es llegar a tener solamente la cantidad suficiente de hojas que produzcan la energía necesaria para madurar las uvas, sin tener demasiada actividad de fotosíntesis como para que la vid tenga energía extra y continúe produciendo más brotes y racimos que no queremos en nuestra planta. O que pase lo contrario, que tiene tan poca energía que no produce los racimos que buscamos. El objetivo de la gestión de la planta es obtener un follaje homogéneo, que lleve a cabo la fotosíntesis de forma eficiente, que esté formado por sarmientos de vigor similar, que estén uniformemente distribuidos, que produzcan uvas sanas y de gran calidad, con racimos similares, de tamaño de uva parecido y madurez uniforme. Y volvemos a lo mismo, crear un balance en la planta. Y esto siempre cuidando que no se vean afectados el crecimiento y el desarrollo de otras partes de la vid. Muy bien, todas estas técnicas que acabamos de repasar muy rápidamente ayudan al viticultor a cultivar de forma apropiada una planta y obtener como premio una buena uva. Y con esto tenemos una excelente base para continuar el proceso y producir un gran vino. Con tantos términos y tecnicismos en este episodio, creo que es un muy buen punto para detenernos. Si no, solo nos vamos a confundir más. Y creo que con esto tenemos una imagen muy general de lo que pasa en el viñedo, de las actividades que puede llevar a cabo el viticultor y por qué es importante y cómo se refleja en los vinos que tomamos. Mándanos tus correos con todas tus dudas y comentarios, sugerencias al programa. Eso es todo, nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, los invito como siempre a seguir tomando lo que les gusta, seguir probando nuevos vinos y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.